Muy buenos días, queridas hermanas, Dios las bendiga. Me place, estoy muy gozosa de estar compartiendo este espacio con cada una de ustedes. Para mí es un honor abrir el primer congreso de mujeres de la Iglesia Misionera de Dios. Las invito, las insto a estar atenta a cada reflexión que se van a compartir en este maravilloso día, porque fueron palabras direccionadas por el Espíritu Santo, palabras que descendieron del cielo para ti y para mí en estos tiempos. Para nosotros llamarnos mujeres fortalecidas en Dios, tengo la plena seguridad que usted como yo tuvimos que haber pasado por un proceso. Un proceso que nos costó lágrimas, un proceso que nos costó esfuerzo. Y empezamos entonces un camino pedregoso, un camino con espina. El camino del arrepentirse de esa vieja manera de vivir, de esa naturaleza viciada en la práctica del pecado. Esto nos tuvo que costar mucho, pero mucho esfuerzo. Porque fueron palabras. Hoy vamos a compartir una palabra que está ubicada en la Biblia en Mateo 4, versículo 17. Vamos a leer Mateo 4, versículo 17. Y el Señor en su palabra nos dice, el Señor dice así, Jesús dijo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a colocarle esta maravillosa y preciosa palabra en las manos del Creador. Padre que estás en el cielo, mi Dios bendito, en esta maravillosa mañana, mi Rey, colocamos esta palabra, Dios, en tus manos. Colocamos, Dios mío, los corazones de tus hijas como ese terreno fértil donde esta palabra va a caer, Dios amado, y va a dar el fruto que tú has esperado, Señor. Hoy te coloco toda mi vida, coloco mis labios para que sea palabra suya, Dios de los cielos, que salga por mis labios, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces miramos, hermanas, que Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esta palabra es muy importante porque Jesús fue el primer mensaje que Jesús lanzó. Después de haber sido bautizado por Juan, después que duró 40 días y 40 noches en el desierto, después de haber sido tentado por el enemigo en ese mismo desierto. Fue el primer mensaje que predicó nuestro Señor Jesucristo al pueblo. Esto te dice a ti, me dice a mí, cuán importante es este mensaje para nuestra vida, para nuestro desarrollo como cristianas. Y antes de empezar a hablar acerca de lo que es el arrepentimiento, vamos a recordar, porque esta palabra es un recorderis, vamos a recordar qué significa arrepentimiento. Arrepentimiento es la aceptación del hombre de que ha vivido separado, de que ha vivido apartado de nuestro Señor a causa del pecado. Arrepentimiento es dar la media vuelta y virar el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento es cambiar de mentalidad, cambiar de pensamiento y cambiar de comportamiento. Dicho de otra manera, es el cambio de mentalidad que te conlleva a tener un cambio de comportamiento. También podemos decir que arrepentimiento es trasladarse del reino de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesús de Nazaret.
Podemos también decir que arrepentimiento es buscar ese parecido a nuestro Señor Jesucristo. Día a día parecernos más al Señor, parecernos a Jesús en cómo piensa, cómo actúa, cómo habla. Eso es arrepentirse, es ser un destello de la gloria, es ser un destello de la presencia de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Y recordemos, hermanas, que nosotras hemos sido lavadas y limpiadas por la sangre del Cordero. Que la palabra que hasta hoy hemos recibido nos ha lavado y nos ha limpiado. Esto nos trae a memoria que nosotras somos nuevas criaturas en el Señor. La palabra ha hecho un trabajo de desintoxicación en nuestras vidas. Ahora bien, el Señor nos dice y nos recuerda que nosotros somos carne. Nosotros somos carne, somos débiles. Y como somos débiles, el Señor nos ha dejado a su Santo Espíritu para que nos fortalezca. Dice el Señor en su maravillosa palabra que el Espíritu Santo está dispuesto 24 horas del día, los 7 días de la semana. El Espíritu de Dios está con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy pregunto, mis hermanas, ¿por qué la iglesia de nuestro Señor Jesucristo le ha faltado credibilidad? Ya no tiene la credibilidad que antes tenía. ¿Por qué será? Yo me voy a hacer algunas respuestas. Por ejemplo, puede ser que como hemos entendido que si 70 veces 7 cae el justo, 70 veces 7 nuestro Señor lo levanta. Que Jesús de Nazaret pagó todas nuestras deudas en el madero. También podemos decir que nosotros somos salvos, siempre salvos. Y que la salvación es un regalo. La salvación es un regalo que Dios nos ha dado. Pero también olvidamos que nuestro Señor nos dijo que la paga del pecado es la muerte. No olvidemos que al que mucho se le da, mucho se le exige. Es por esto que muchas de las iglesias actuales están llenas de zombies. Personas que están muertas y están viviendo una vida de apariencia, una vida de bondad. Están muertas en el odio, en el resentimiento. Están muertas en el orgullo, en la altivez, en la vanidad. Están muertas en la mentira. Están muertas en los celos. Ahora todavía vemos hermanas en Cristo que dicen palabras soeces, dicen chistes pasados de tono. Vemos entonces y da mucha tristeza que actualmente personas dicen que con los cristianos no hacen trato, porque los cristianos tienen la costumbre de dejar todo en las manos de Dios y entonces Dios tiene que pagar sus deudas o multiplicar el favor. Esto, mi hermana, no es de Cristo. Nosotros tenemos que saber que todos los días, día a día, estamos peleando con el pecado. Y hay veces que tenemos la fuerza que nos da el Espíritu Santo para decir no, y dice la palabra del Dios eterno que el enemigo huye. Pero otras veces está el pecado coronado en nuestra vida y empiezan a caer una y otra vez en el mismo pecado. Esto nos quiere decir que no hay un arrepentimiento si el pecado es repetitivo. No hay un verdadero arrepentimiento si estamos cayendo una y otra vez en el mismo pecado. Esto nos dice que esta actitud que toman las personas es un hecho de remordimiento. ¿Y qué es el remordimiento? El remordimiento no es más que ese peso
ese peso de conciencia, esa vergüenza que le da al cristiano de saber que le falló a Dios y está todavía ministrando la presencia de Dios como si nada. Es la vergüenza que le da cuando le falla el Señor y de pronto el líder se da cuenta de que estamos ministrando en pecado. La vergüenza que le da con los hermanos si se llegan a enterar en la que se está andando. Esto le llamamos nosotros remordimiento. Y es que muchas veces el pecado no nos duele. Pisoteamos la sangre del Cordero y no nos duele. Contritamos al Espíritu Santo y no nos duele. Dice el Señor que nosotros debemos empezar a evaluarnos, a cuestionarnos. Vamos a mirar algunos casos. Vamos a mirar algunos casos que se pueden dar en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar primero de Judas. Judas fue un hombre que fue un discípulo del Señor. Judas caminó los 3 años y medio en el ministerio del Señor Jesús. Quiere decir que tuvo la misma oportunidad que tuvo Juan. Quiere decir que tuvo la misma oportunidad que tuvo Pedro, Mateo, de aprender de primera mano del Señor. Pero un día cualquiera a Judas se le dio por vender a nuestro Señor Jesucristo por 30 monedas, por 30 piezas. Y dice el Señor que después que actuó de esta manera, empezó a merodear la escena. Empezó a mirar cómo golpeaban a nuestro Señor Jesús. Empezó a mirar cómo lo ultrajaban, cómo lo humillaban. Y después escuchó la sentencia de muerte que fue lanzada sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Esto le impactó y reconoció que había fallado y salió corriendo a donde los sacerdotes a decirle que iban a derramar sangre inocente y devolvió las monedas, hizo la restitución, ¿verdad? Pero dice la palabra del Dios eterno que Judas se reconoció su pecado, pero Judas no fue a la fuente del perdón, que fue nuestro Señor. Y tú y yo sabemos cuál fue el final de Judas. Judas no se arrepintió. Judas sintió ese remordimiento, ese peso de conciencia. Vamos a hablar de otro caso. Vamos a hablar del rey Saúl. El rey Saúl, esta historia la podemos encontrar en Primera de Samuel 15:1. Voy a buscar en la Biblia porque hay unas anotaciones bien importantes y quiero leerlas de la misma Biblia. Y dice el Señor en su maravillosa palabra que Saúl fue escogido por el mismo Dios. Saúl fue escogido después que el pueblo de Israel, teniendo como gobernante al mismo Jehová, quiso un rey como las demás naciones. Y entonces Dios le manda, escoge a Saúl. Un día el Señor le dice a Saúl que tiene que exterminar el pueblo de Amalek. Y el Señor fue específico. No hubo ambivalencia en su orden. Dijo, extermina hombres, mujeres, animales, niños, y dice también hasta los de pecho. O sea que no tenía que dejar nada, nada. ¿Qué hizo nuestro amigo Saúl? Nuestro amigo Saúl obedeció, fue con el pueblo de Dios y entraron al pueblo de este rey.
Dice el Señor en su maravillosa palabra que Él fue obediente, pero hasta cierto punto. Entonces dice aquí en el versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas que en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Y por qué le digo esto? Porque es que Saúl fue y dejó lo mejor de los animales de este pueblo. Y además de eso, dejó vivo al rey Agag. Esto lo hizo Saúl. Cuando el profeta Samuel llega hasta donde él y le pregunta qué pasa con los bramidos que escucha, él dijo, fue que el pueblo lo instó a hacer eso. Pero la cosa, y esta respuesta me hace recordar la misma respuesta que dio Adán cuando le falló al Señor: la mujer que tú me diste, echándole las culpas a un segundo. Ahora bien, dice el Señor en su palabra que Samuel lo iba a dejar, lo iba a abandonar. Y miren lo que dice Saúl. Entonces Samuel le dijo, dice, Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él lo asió de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy tu reino. Además, él es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Este hombre no se arrepintió en ningún momento, hermano. Él lo que no quería era quedar mal con el pueblo, que el pueblo lo mirara como ese rey que fue escogido por Dios. Y en el pueblo de nuestro Señor Jesucristo hay muchas personas que andan en esta misma actitud. Peca y parece que ni siquiera lo hubiese hecho. ¿Por qué? Porque su corazón se ha endurecido. El corazón del hombre día a día se endurece a causa del pecado. Ya no reconocen que han pecado. No les duele en el corazón haberle fallado al Dios de los cielos. Están pendientes vivir una vida de apariencia, como hizo en este caso el rey Saúl. Bendito sea el Señor. Vamos a mirar otro caso, y es el caso de Leví, el caso de Mateo. Mateo fue un discípulo del Señor Jesús de Nazaret. Y cuenta la historia que cierto momento llega Jesús de Nazaret al lugar donde estaba trabajando Mateo. Y recordemos que Mateo no era bien visto ante los ojos del pueblo. Y no era bien visto porque era un hombre que era judío, pero trabajaba para el gobierno romano, para el imperio romano. Y él era recaudador de impuestos. Y estas clases de personas, estas personas que tenían este empleo, que estaban en este estatus social, eran unas personas que recogían los impuestos del pobre, de los judíos, y además le aumentaba para que le quedara más dinero de ganancia. Y cuando nuestro Señor Jesucristo llegó a ese lugar, a ese banco público, le dijo: levántate y sígueme. Mateo no dudó un solo instante. Mateo dice que dejó todo
y siguió a Jesús. Y cuando dice todo, él tuvo que haber dejado ganancias, tuvo que haber dejado dinero, dejó estatus, dejó empleo para seguirle al Dios de los cielos. Esa es la actitud que el creyente debe tomar, dejar todo por amor a nuestro Señor Jesucristo. Dejar todo aquello que impide que la gloria de Dios esté sobre nuestras vidas. Dejar todo aquello que impide que el Espíritu Santo en medio de nosotros fluya como Dios quiere que fluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Este es un momento decisivo para todo creyente. Cuando se nos enfrenta o cuando tenemos que dejar cosas, costumbres, hábitos por amor a Dios. Ahí es que empieza la verdadera batalla, ahí es que empieza el verdadero fortalecimiento. Y por último vamos a leer a David, el rey David. Dice el Señor en su palabra que David era un hombre como tú y como yo. Era un hombre que fue escogido por Dios. Dice el Señor en su palabra que él era pastor de ovejas, y usted lo sabe esa historia. Y era un hombre que fue el sucesor de Saúl. Dice la palabra del Dios de los cielos que este hombre cometió muchos errores, como lo has cometido tú y como lo he cometido yo. Y dentro de los errores o pecados que David cometió, podemos mencionar de pronto la jugada que le hizo a Urías, el soldado, que después que estuvo con la esposa, lo mandó a la primera fila para que lo mataran y después casarse con la esposa de Urías. Otra de las tantas cosas que hizo David, un día cualquiera mandó a la casa al esposo de Abigail. Y este hombre era perverso, dice la palabra, en todos los sentidos, y mala persona. Y mandó a buscar comida para él, para sus soldados, para sus animales. Y este hombre le dijo que él no conocía a ningún David, que él no le iba a dar su comida. ¿Y qué hizo David? Se llenó de ira, de soberbia, y dijo que iba a matar a ese hombre, iba a matar a su esposa, a sus hijos, a todo, hasta los siervos los iba a matar. Gracias al Señor, Abigail le trunca el paso, le toma la delantera, habla con él y lo convence, y no hubo derramamiento de sangre inocente por parte de David. Pero con todo y eso, el Señor le dijo a David que David tenía el corazón como el de él, porque era un corazón que se reconocía su pecado, era un corazón que se humillaba delante de la presencia de Dios, y era un corazón que buscaba el perdón del Señor, la misericordia del Señor. Y entonces podemos mirar que en esta historia vamos a mirar los pasos, vamos a observar los pasos de un arrepentimiento genuino. Y el primer paso es el reconocimiento. Y este paso lo vamos a encontrar en el Salmo 51:3, y dice: yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, oh Señor, contra ti he fallado. Dice el Señor en su maravillosa palabra. Dice David: y he hecho lo malo delante de tus ojos. He hecho lo malo delante de tus ojos. Queriendo decirle a nuestro Señor que solamente Él había fallado, le había fallado a Él. Este es un reconocimiento que hacía él. Decía: Señor, tú sabes, tú me conoces. Y así tenemos esa misma actitud, tienes que tomar tú. Porque si Dios te hizo, hermano, Dios te creó con sus manos. Dice el Señor en su palabra que antes de la concepción del mundo ya Él te estaba viendo en el vientre de tu madre.
Entonces, ¿qué hay? ¿Qué cosas hacemos nosotros que Dios no lo sepa, hermano? Entonces es necesario que nosotras reconozcamos que le fallamos a Dios. Es necesario que nosotras reconozcamos que solamente contra Él hemos fallado primeramente. Y el segundo paso es la humillación. Dice el Señor en 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare sobre el cual mi rostro es invocado. Dice el Señor en su palabra, y buscare mi rostro y se convirtieran de los malos caminos, entonces yo oiré y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Humillación, hermanos. Dice el Señor en su palabra que a los humildes Él los exalta. Que un corazón humilde Él lo mira de cerca. Entonces, y que esas personas que son soberbias, orgullosas, Él las mira ¿de qué? De lejos. Es necesario que al acercarte al Señor reconozca su grandeza, reconozca su poderío, reconozca su magnificencia, su excelencia. Debemos reconocer que Él es el grande, el poderoso, reconocer ahí en una actitud de humillación que solo Él te puede perdonar los pecados. El tercer paso es la confesión, Salmo 32:5. Y dice el Señor, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dice, te confesaré mis transgresiones a Jehová. Dice el Señor también en su palabra, dice, si yo confieso mi pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Dios sabe lo que tú haces, hasta lo que nosotros hacemos a escondida, lo sabe el Señor. Pero es necesario que con tu boca tú confieses delante del Señor lo que tú estás haciendo. Es necesario que delante de Dios confesemos que le estamos fallando, muchas veces con el pensamiento, otras veces con nuestro mal hablar, muchas veces con nuestro comportamiento. Le estamos fallando día a día al Señor, hasta con los gestos le fallamos a Dios. Y es necesario que todos los días vayamos a la fuente a lavarnos y limpiarnos, porque así como el hijo pródigo que un día se marchó de su casa, y dice el Señor en su palabra que estando comiendo las algarrabas, se acordó que tenía un Padre de eterno amor. Reconoció que solamente contra Él le había fallado. Y dice el Señor en su palabra que Él corrió a los brazos de papá. Y Él encontró a papá con los brazos abiertos. Y recibió el perdón y la aceptación por su Padre. Otro paso y es el apartarse. Y dice el Señor que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y también dice otra cita, dice, apártate del mal y haz el bien. O sea que tú y yo podemos humillarnos, tú y yo podemos reconocer nuestro pecado, tú y yo podemos apartarnos, reconocerlo, confesarlo. Pero si nosotros no nos apartamos, de nada vale que tú te humilles delante de Dios, de nada vale que reconozcas tu pecado y de nada vale que lo confieses porque estás en la misma. Es necesario que nos apartemos del mal camino para hallar, ¿qué dice el Señor? Para hallar misericordia, para alcanzar misericordia. Tenemos que apartarnos de lo que estamos haciendo mal. Y en esta oportunidad de pronto recuerdo el caso de una amiga que le fue infiel a su esposo. Y ella reconoce que falló.
pide perdón, confiesa su pecado, pero no deja a la persona con quien falló. Entonces no está haciendo nada, porque tenía que apartarse de esta relación que delante de los ojos de Dios no es agradable. Y por último, nosotros además de esto tenemos que dar frutos de arrepentimiento. Dice la palabra, tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Y esta palabra la encontramos en Juan 15, a partir del versículo 1. Y dice el Señor en su palabra, leemos la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y en esta palabra Dios nos está comparando con ese árbol. Mi hermano, si nosotros queremos dar frutos dignos de arrepentimiento, como ese árbol, tenemos que llegar a tierra. Esa semilla tiene que morir para que esa semilla se abra, se parta, y entonces empieza a salir ese tronco que día a día se va agrandando, va creciendo, se va fortaleciendo, le van saliendo hojas, les van saliendo frutos. Pero la obra de papá no termina ahí en el sembrado. La obra de papá continúa cuando empieza a podar el árbol para que el árbol siga fortaleciendo. Cuando la obra del Señor no termina, porque tiene que quitarle las hojas que se van marchitando. Y en medio de ese proceso de quitar y de podar, nuestro corazón se va fortaleciendo, pero también le va doliendo. Porque no me van a decir ustedes que si han estado viviendo en una relación pecaminosa, a ustedes no les ha dolido tener que haber dejado un hombre que por 10, 15 años han estado viviendo junto con esa persona y han tenido hijos con esa persona. Pero ahí va el proceso de podar, el proceso de quitar, de limpiar las hojas. Este proceso nunca termina, porque Dios siempre estará limpiándonos de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad. Y dice el Señor en su palabra que no solamente estará limpiando para quitar todo lo malo que nosotros tenemos, sino también para que demos mayores frutos con más excelencia. Y es entonces cuando vemos que llegan las pruebas, llegan los momentos en que tú y yo no tenemos fuerzas para seguir. Pero ahí está la fe en el Señor, que nos hace que levantemos la mirada al cielo y le digamos al Señor: de ti viene nuestro socorro. Y de pronto vemos la persona que nos dañó, las personas que se levantaron en contra de nosotros, pero el amor que Dios ha derramado sobre tu vida y sobre la mía permite que podamos amarla, permite que podamos mirarla con sus ojos, oh Dios, y amarla con el corazón nuevo, restaurado que Dios colocó. Vemos las cosas que se salieron de nuestro control, que ya no tenemos control sobre eso, sino que la mano de Dios es la que tiene que actuar. Entonces esa fe inquebrantable empieza a surgir. Esa paz en medio de la tormenta empieza a surgir, porque es que estamos dando frutos dignos de arrepentimiento. Los cambios deben ser visibles. Los cambios son como esa mujer que empieza su embarazo, que al principio solamente ella está viendo los cambios. Después sale esa barriga de 6, 7 meses y todo el mundo dice: wow, esa mujer está embarazada. Así pasa por las transformaciones que Dios está haciendo en tu vida y está haciendo en mi vida. Hermanas, estamos viviendo en unos momentos, en unos tiempos de oscuridad. Estamos viviendo en unos tiempos de desaliento. Estamos viviendo en unos tiempos de desilusión, de desánimo, en donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno.
donde el amor del hombre se está enfriando porque la maldad en los corazones se está multiplicando. Estamos viviendo en tiempos donde nuestro Señor Elohim no es respetado, no es reverenciado, y en algunos corazones no es la prioridad. Estamos viviendo en esos tiempos. Y dice el Señor en su maravillosa palabra que el amor ágape que Dios ha derramado sobre nuestras vidas estará levantándose en esos momentos para detener la ola de maldad, para detener esa ola que viene en contra del pueblo de nuestro Señor Jesucristo, a destruir lo que Dios ha sembrado. Si alguno está en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es. Ya todas las cosas viejas pasaron y aquí que todas son nuevas en el Señor. Y es por eso que entonces dice el Señor que nosotros hemos tenido un nuevo nacimiento, que nosotros hemos tenido un nuevo nacimiento espiritual. Y les comento, mis hermanos, que nosotros debemos estar muy pendientes a esto, porque es que el crecimiento carnal, el arrepentimiento carnal, el arrepentimiento carnal no te lleva sino a la muerte, hermano. Y ese arrepentimiento espiritual te va a ayudar a que se produzca en ti la salvación. Además de esto, el arrepentimiento espiritual te libra del juicio de nuestro Señor. Pero también quiero decirle que no nos vamos a librar de las consecuencias del pecado, porque tenemos que pagarlo. Pero tú y yo sabemos que estamos peleando en esta vida por lo incorruptible y estamos peleando día a día para obtener esa corona. Dios quiere en esta mañana captar tu atención. Dios quiere que corras a los brazos de papá, porque Él te está esperando. Su corazón te anhela, su corazón te espera. Y dice el Señor que si hoy esta palabra te exhortó, si hoy esta palabra como digo yo, te dio tus palos, alégrate, mi hermana. Alégrate en el Señor, porque aún tu corazón es sensible a la voz de Dios. Alégrate porque aún tu corazón es moldeable como ese barro en manos del alfarero. Alégrate porque tu corazón no está cauterizado, no es insensible. Y hoy el Señor dice que Él gime con gemidos indecibles llamándote. Hoy toma la decisión, hermano. Hoy toma la decisión de acercarte más a la fuente de gracia en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Decide hoy que tu arrepentimiento brote de un corazón agradecido por todo lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo en tu vida, en mi vida, en la vida de los que nos rodean. Detengámonos en esta mañana a escuchar la voz de un corazón que está gritando: ven a mí. Corramos pronto al Señor y hallemos el perdón de pecados y su gracia para el oportuno socorro. Hoy Jesús se ha acercado a cumplir su propósito, que es salvarnos. Hoy el Señor se ha acercado a ti con el propósito de libertarte del yugo que hasta hoy te ha dominado. Hoy el Señor Jesús llegó para rescatarte, porque Dios necesita mujeres como tú, fortalecidas en Dios, para llevar su palabra a tanta gente que necesita ser libre. Y hasta ahora Dios me ha dado esta maravillosa palabra. Que el Señor las guarde, que el Señor las bendiga. Y si me permiten, voy a orar por ustedes. Padre que estás en el cielo, mi Dios,
en esta preciosa y maravillosa mañana, mi Rey, queremos, Dios mío, Padre de la gloria, que esta palabra haya calado, Señor, en el corazón de estas tus hijas, Dios. Hoy te pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo que la sangre del Cordero, Dios mío, sea derramada sobre cada una de ellas, Señor, y las esté lavando y las esté limpiando, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, levántate, Dios de los cielos, en esta mañana como ese poderoso gigante, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús oramos para que tu Espíritu Santo empiece a ministrar cada mujer, Dios. Señor, ayúdalas, Padre amado, Señor. Oh Dios, ayuda a esas hijas tuyas, Padre de la gloria, que hoy están, Dios mío, batallando, Dios amado, con ese pecado oculto, Señor. Oh Dios, ayúdalas, Dios, en el nombre de Jesús. Te imploramos que la sangre de Cristo las lave, que esa la sangre de Cristo las limpie, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, empieza tú a pasearte, Dios mío, por cada casa. Empieza tú a pasearte por cada habitación, glorioso Dios. Empieza tú, Señor, a derramarte, Espíritu Santo, como ese fuego que arde, como ese fuego, Dios mío, que consume. Saca, Dios amado, de la casa de tu hija, Señor, todo espíritu de contienda, todo espíritu de chisme, Señor, sácalo en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Señor, sigue paseándote, Dios amado, sigue, Dios mío, fluyendo, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús, declarando que la sangre de Cristo corta, que la sangre de Cristo destruye ahora toda obra de las tinieblas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en la sangre del Cristo viviente, Señor. Empieza tú, Señor, a ministrar la mente, el corazón, Dios mío, de esta hija tuya, Padre de la gloria, que aún, Padre amado, tiene pensamientos, Dios mío, impropios. Oh Señor, Dios mío, ayúdala, fortalécela en el área sexual, Padre amado. Imploramos, Dios, que seas tú lavando sus ojos en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra. Ay, Shakanda, Bababai, Sarindibai. Hay poder en la sangre de Cristo, y hoy declaramos que la sangre de Jesús fluye, Dios mío, en cada casa, fluye en cada habitación, Señor, sacando toda oscuridad, sacando toda tiniebla de en medio de nuestros hogares, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor. Hay poder en la sangre de nuestro Señor Jesús. Señor Dios Padre, imploramos, Dios, que tú te lleves todo pensamiento altivo, Señor, a la cruz del Calvario. Señor, te damos gracias por esa muerte triunfal, Dios mío. Gracias porque ese derramamiento de sangre, ese sacrificio glorioso, bendito Dios, que hiciste tú por cada una de tus hijas, Dios. Revélate el escrito. Revélate, Dios, en el nombre de Jesús. Que tu palabra, Señor, las lave y las limpie en el nombre de Jesús. Hoy te imploramos, Dios de los cielos, Señor. Oh Dios, que tú te acerques, Dios mío, a ellas. Señor, irrumpe, Padre de la gloria, en el corazón de tus hijas, Dios. Renueva sus fuerzas, Dios. Renueva sus fuerzas, levántalas, Dios mío. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, haz, Dios mío, esa cirugía en esos corazones, Dios. Padre de la gloria, te pedimos, Dios mío, que ellas puedan vivir en santidad, que ellas puedan vivir, Dios mío, en obediencia a tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Yo te doy gracias, Dios mío, Señor, por esta mañana. Te doy gracias por tus hijas, Dios mío, porque sé que hoy ha sido el inicio de un nuevo comienzo, de un nuevo nacimiento, de un nuevo fortalecimiento en el nombre de Jesús. Te doy gracias por ella, gracias por su familia, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús te entregamos sus vidas, Padre de la gloria.